No sé si esto es una confesión, un castigo o una advertencia. Solo sé que si no lo cuento, ellas van a terminar entrando del todo. Ya están cerca. Puedo sentir su aliento en mi nuca mientras estoy escribiendo. Cuidé a mi madre 6 años. 6 años de pañales, sondas y espasmos. 6 años viendo cómo la mujer que me enseñó a caminar se convertía en un despojo humano que no reconocía su propio nombre. Medio cuerpo paralizado, la mirada perdida en algún lugar donde yo no podía seguirla. Mis hermanos se fueron. Tijuana, Dallas, mandaban dinero, sí, pero dinero no carga un cuerpo de 60 kilos para bañarlo. Dinero no limpia vómito a las 3 de la madrugada. Dinero no aguanta los gritos sin razón aparente que me despertaban cada noche. Yo sí aguanté, yo me quedé, y me fui muriendo con ella, pedazo a pedazo. No sé cuándo empecé a desearlo. Al principio lo pensaba en susurros mentales como una oración blasfema que no me atrevía a pronunciar. Ya, mamá, ya, descansa. Luego lo pensé más fuerte, más claro, especialmente cuando tenía que lavarle las llagas de la espalda o cuando me miraba con ese rencor extraño como si fuera culpable de mantenerla viva. Ya vete, pensé la noche que murió. Ya vete, por favor. Murió a las 2:34 de la mañana. Lo sé porque en ese momento exacto se fue la luz. Un apagón seco que duró apenas 3 segundos. Cuando regresó, ella ya no respiraba. Su pecho quedó inmóvil como una plancha, la boca entreabierta dejando escapar un hilito de saliva que brillaba bajo la luz amarillenta. No lloré. Me senté frente a ella y susurré: gracias, mamá. Gracias por irte. El velorio fue pequeño, pocas personas, menos flores. Cuando se llevaron el ataúd, la casa exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Me prometí que iba a cambiar todo, pintar las paredes, abrir ventanas, vivir de nuevo. Pero no lo hice, porque esa misma noche algo más empezó a respirar conmigo. Los pasos comenzaron exactamente a las 2:34 de la mañana, arrastrados, como si quien caminaba no tuviera las fuerzas en las piernas. Se movían lentamente por el pasillo, se detenían frente de mi puerta, esperaban. Yo contenía la respiración hasta que se alejaban, pero siempre regresaban, como un ritual macabro que se repetía noche tras noche. Al principio pensé que era el duelo jugándome malas pasadas, el insomnio, la culpa, el alivio prohibido de estar finalmente sola. Me convencí de que eran ruidos normales, tuberías viejas, madera que se contraía con el frío, hasta que encontré las huellas. Estaban en el piso del baño, perfectamente marcadas en la humedad, pequeñas, deformes, con dedos demasiado largos. No eran pies humanos normales, parecían pies que hubieran estado demasiado tiempo bajo tierra, hinchados por la descomposición, estirados por algo antinatural. Las huellas iban del baño hacia el cuarto de mamá. Toqué el piso donde estaban marcadas. Estaba helado, tan frío que me quemó los dedos. Sellé el cuarto con clavos y una silla cruzada en la puerta. Colgué una cobija gruesa para que no saliera ni un rayo de luz, pero cada noche, a las 2:34 de la mañana, la bombilla del pasillo parpadeaba en un código que no entendía, pero me llenaba de terror. Una madrugada no pude más. Me senté en la cocina con una vela, toda la casa sumida en oscuridad, esperando. Cuando el reloj marcó la hora maldita, la flama se agitó violentamente. Un golpe sordo resonó desde la sala. El televisor estaba encendido, pantalla azul, sin sonido. Pero en el reflejo de la pantalla vi algo que me paralizó. Una mujer de pie detrás de mí, envuelta en un rebozo negro, inclinada en un ángulo imposible, como si su columna estuviera rota. Me giré gritando, pero no había nada. El televisor se apagó solo, dejándome en una oscuridad absoluta que olía a tierra húmeda y flores podridas. Me encerré en el baño, temblando, orinándome de terror. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que el amanecer me rescató de esa pesadilla. Al día siguiente había más huellas, no solo en el piso, en las paredes,
subiendo hacia el techo, como si caminaran de cabeza, desafiando toda lógica. Quise irme, empacar y huir a cualquier lugar, pero algo me detenía. Una certeza horrible de que si abandonaba la casa, ellas se quedarían para siempre, y de alguna manera, esto era mi penitencia, mi castigo por haber deseado la muerte de mi madre. Una noche, desperté con una voz llamándome desde el cuarto clausurado. No gritaba mi nombre, lo susurraba, como si no tuviera lengua, como si las palabras se formaran en una garganta llena de tierra. Esperanza, esperanza, lo repitió 3 veces, luego se rió, una risa quebrada, como cristales moviéndose. Comencé a escribirle cartas a mamá, le pedía perdón, le decía que la quería, que no había sido odio sino agotamiento. Las dejaba junto a su altar, pero al amanecer aparecían rotas, masticadas, como si algo las hubiera rechazado con asco. Una mañana desperté y la puerta del cuarto estaba abierta. Los clavos arrancados estaban regados por el suelo como dientes rotos. La silla había sido lanzada contra la pared con tanta fuerza que se había astillado. En la pared, escrito con algo que parecía lodo mezclado con sangre, había un mensaje. Ya me fui, ahora te toca. Fue entonces cuando entendí que lo que me visitaba no era mi madre, era algo más viejo, más hambriento, algo que se había alimentado de mi culpa, de mi deseo secreto de muerte y que había crecido hasta tomar forma. Mi madre se había ido en paz. Estas cosas llegaron después, atraídas por el olor de mi pecado. Ahora las veo claramente, son 4 figuras que aparecen cada noche alrededor de mi cama. Ya no se esconden, no necesitan hacerlo. Sus rostros son collages de muerte, pedazos de caras diferentes mal cosidas, con ojos que no combinan y bocas que sonríen con dientes que no les pertenecen. Una de ellas tiene el lunar de mi madre en la mejilla izquierda, pero no es mi madre. Es algo que se puso su piel como si fuera un disfraz, algo que aprendió a imitar su rostro, pero que no entendió cómo hacerlo correctamente. Cada noche me muestran lo mismo, mi futuro. Me veo morir sola en esta casa, en esta misma casa. Me veo descomponerme durante semanas antes de que alguien encuentre mi cuerpo. Me veo convertirme en lo que ellas son ahora. Ahora sí vas a morir, me susurran al oído con aliento que huele a sepultura. Y yo les creo, porque ya no duermo, ya no como, ya no vivo realmente, solo espero. Cada noche a las 2:34 de la mañana, ellas vienen a recordarme mi destino y cada noche estoy más cerca de aceptarlo. Porque tal vez esto es justicia, tal vez quien desea la muerte de otro merece enfrentar su propia muerte de la manera más horrible posible. No me fui, no pinté nada, no abrí ventanas. Yo no sé si quiero hacerlo, porque me doy cuenta que algo terrible, algo que ya no sé si estoy escribiendo esto o si ya morí y este es mi castigo eterno. Solo sé que ellas siguen aquí, esperando, como yo esperé a mi madre a que ella muriera. La diferencia es que ellas tienen toda la eternidad. Si lograste llegar hasta aquí, respira profundo, pero no te vayas. Dale like al video, suscríbete si aún no lo haces y cuéntanos. ¿Te atreverías a dormir en una casa donde cada noche caminan seres que no deberían existir? Porque lo que viene ahora no es menos perturbador. Nuestra siguiente historia ocurre en un asilo, ese limbo entre la vida y la muerte donde algunos ya no recuerdan su nombre, pero las ánimas sí los recuerdan a ellos y vienen por ellos, siempre vienen. Llevo 14 años trabajando en el turno nocturno del asilo San Joaquín. 14 años limpiando ancianos que ya no reconocen sus propios nombres, cambiando pañales a quienes antes fueron maestros, madres, obreros. La muerte aquí no llega de golpe, se instala lentamente, como una humedad que pudre desde adentro. El pabellón C es donde van a parar los casos más graves, los que ya no hablan, los que se orinan encima, los que gritan por las noches llamando a hijos que murieron hace décadas. 18 camas en un corredor largo y estrecho, con ventanas que dan al cementerio municipal. Una broma cruel del arquitecto, eso supongo. Mi madre siempre me habló de las ánimas benditas. Decían que eran las almas de los muertos que regresaban para ayudar a los vivos en sus últimas horas. No son fantasmas, mija,
me explicaba mientras encendía veladoras frente a las fotografías de mis abuelos. Son bendiciones, vienen a llevarse el miedo. Nunca le creí, hasta hace 2 meses. Todo comenzó con doña Carmen, una mujer de 83 años que ingresó con demencia senil avanzada. La familia la había abandonado en la puerta una madrugada, con una maleta vieja y una nota que decía: ya no podemos más. Su expediente estaba prácticamente vacío, sin dirección, sin teléfono de contacto, sin historia clínica. La pusimos en la cama 18, al final del pasillo. Era la más alejada de la estación de enfermería, la que nadie quería porque el aire acondicionado no llegaba bien y siempre hacía frío. Pero doña Carmen parecía cómoda ahí, acurrucada entre las sábanas grises, con los ojos vidriosos perdidos en algún recuerdo lejano. La primera noche extraña fue un martes. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché que alguien susurraba en el pabellón. Pensé que algún paciente se había despertado y deliraba, algo común en este lugar. Pero cuando recorrí las camas, todos dormían profundamente. El susurro continuaba. Era una voz de mujer anciana que rezaba el rosario con esa cadencia lenta de quien ha repetido las mismas palabras durante décadas. Venía de la cama 18, pero doña Carmen yacía inmóvil, con la respiración áspera de quien está más cerca de la muerte que de la vida. Me quedé ahí parada, escuchando esa oración fantasmal hasta que el sonido se desvaneció junto con las primeras luces del amanecer. La segunda vez fue peor. Esa noche, además del rezo, escuché pasos en el corredor, pasos lentos, arrastrando pantuflas contra el linóleo frío. Se detuvieron frente a cada cama, como si alguien estuviera haciendo ronda médica, pero yo era la única despierta en todo el pabellón. Salí de la estación de enfermería y lo que vi me paralizó. Una mujer anciana caminaba entre las camas. Era pequeña, encorvada, vestida con un camisón blanco que parecía brillar tenuamente en la penumbra. Su cabello plateado caía suelto sobre los hombros, y cuando se inclinó sobre la cama del señor Raúl, pude ver que sus manos temblaban ligeramente mientras le acomodaban las cobijas. «Disculpe», logré susurrar, pero mi voz sonó como un graznido. Ella se enderezó lentamente y me miró. Sus ojos eran 2 pozos negros en un rostro que parecía tallado en cera vieja. No había malicia en esa mirada, pero tampoco había vida. Era la expresión de alguien que había cruzado una línea que no se puede descruzar. Sonrió, una sonrisa dulce, maternal, que me heló hasta los huesos. Después, caminó hacia la cama 18, se inclinó sobre doña Carmen y le susurró algo al oído. Las máquinas que monitoreaban sus signos vitales se aceleraron por un momento, luego volvieron a su ritmo normal. Cuando parpadeé, la mujer había desaparecido. Corrí a revisar a doña Carmen. Estaba despierto. Algo imposible considerando la cantidad de sedantes que le habíamos suministrado. Me miraba con una lucidez cristalina y movía los labios como si tratara de decirme algo. Me acerqué y ella logró susurrar: «Ya vienen por mí. Las otras ya vienen». Esa misma noche murieron 3 pacientes. El señor Raúl de la cama 7 sufrió un paro cardíaco a las 4 de la madrugada. Doña Esperanza, de la cama 12, simplemente dejó de respirar mientras dormía. Y don Anselmo, de la cama 4, se desplomó cuando trataba de levantarse para ir al baño. 3 muertes en una noche era inusual, pero no imposible. En el asilo la muerte era tan común como el desayuno. Lo extraño era la expresión de paz absoluta que tenían sus rostros, como si hubieran visto algo hermoso justo antes del final. Pero lo que me destrozó los nervios fue encontrar junto a cada cuerpo una pequeña vela blanca completamente consumida, velas que nadie había encendido, que no estaban en nuestro inventario, que aparecieron de la nada, como un sello de lo sobrenatural. Las noches siguientes se convirtieron en una pesadilla de vigilia. La mujer del camisón blanco regresaba religiosamente a las 3 de la madrugada, pero ya no venía sola. Cada noche aparecían más, ancianas de diferentes edades y épocas, todas vestidas con ropas que olían a naftalina y a tiempo detenido. Caminaban entre las camas, susurraban oraciones, acariciaban frentes sudorosas y tomaban manos temblorosas. Los pacientes conscientes comenzaron a hablarme de las visitantes nocturnas.
Me decían que les contaban historias de cuando eran niños, que les cantaban canciones de cuna que se habían olvidado, que les prometían que todo estaría bien pronto. Son tan amables, me decía don Miguel, de la cama 3. Me recordó a mi primera esposa, hasta usa el mismo perfume. Pero yo sabía que no eran recuerdos dulces. Cada paciente que recibía esas visitas moría en las siguientes 72 horas, sin excepción. Como si las mujeres fueran heraldos de muerte disfrazados de consuelo. La noche más terrorífica fue cuando decidí enfrentarlas. Esperé despierta, escondida en el closet de suministros hasta que llegaran. A las 3 en punto, como siempre, comenzaron a aparecer. Una por una se materializaron de las sombras, como humo que cobraba forma humana. Esta vez eran 6 mujeres ancianas que se movían con la gracia fantasmal de quien ya no pertenece a este mundo. La del camisón blanco parecía ser la líder. Caminó directamente hacia la cama 18, donde doña Carmen respiraba con dificultad. Se inclinó sobre ella y comenzó a susurrar algo que no pude entender, pero que me llenó de un terror primordial. Las otras 5 se dispusieron alrededor de la cama, formando un círculo pequeño, y comenzaron a tararear una melodía que jamás había escuchado, pero que me resultaba familiar, como si lo hubiera conocido en sueños. Doña Carmen abrió los ojos y sonrió. Fue una sonrisa de reconocimiento, de alivio, de alguien que finalmente encuentra lo que había estado buscando. Extendió la mano, y la mujer del camisón blanco la tomó con una ternura que me partió el corazón. Ya era hora, murmuró doña Carmen con una voz clara por primera vez en meses. Ya era hora de ir a casa. Después cerró los ojos y su respiración se detuvo suavemente, como una brisa que se desvanece al amanecer. Las 6 mujeres se quedaron ahí un momento más, velando el cuerpo antes de disolverse en la nada. Cuando salí del closet, temblorosa y empapada en sudor frío, encontré junto a la cama de doña Carmen algo que me persigue hasta hoy. Un pequeño ramo de rosas blancas, frescas, con gotas de rocío aún en los pétalos, flores que no existen en todo el asilo, flores que olían a primaveras que nunca volverían. Han pasado 3 semanas desde entonces. Pedí un cambio de turno, pero mi solicitud fue denegada. Eres la mejor enfermera nocturna que tenemos, me dijeron. Los pacientes te necesitan. Las ánimas benditas siguen visitando el pabellón C. Cada noche, religiosamente, llegan a consolar a los moribundos. Pero ahora sé que su consuelo tiene un precio, la certeza absoluta de que la muerte está cerca. Y lo más aterrador es que he comenzado a verlas durante el día. Sombras fugaces en los espejos, susurros en los pasillos vacíos, el aroma de flores marchitas en habitaciones sin ventanas. Ayer, mientras cambiaba las sábanas de la cama 18, encontré una fotografía muy antigua bajo la almohada. Era doña Carmen, pero 40 años más joven, abrazada a 5 mujeres que reconocí inmediatamente, las mismas que vinieron por ella esa noche. En el reverso, con letra temblorosa, alguien había escrito: las hermanas Morales, siempre juntas hasta el final. Ahora entiendo, doña Carmen no era solo una paciente abandonada, era la última de las hermanas Morales, y sus hermanas muertas vinieron a buscarla para que la familia estuviera completa otra vez. Pero también entiendo algo más terrible. Ahora que conozco su secreto, ahora que he sido testigo de su ritual sagrado, yo también formo parte de su historia. Porque cada noche, cuando reviso el espejo del baño al final de mi turno, veo una sexta sombra detrás de las 5 mujeres. Mi propia sombra. Las ánimas benditas me visitaron, y creo que pronto, muy pronto, vendrán por mí. ¿Aún sigues aquí? Entonces te lo advertimos, esto va en aumento. Comparte este video si conoces a alguien que ha sentido presencias en hospitales y ahora escucha con atención. Porque en esta última historia, la muerte no se lleva a los niños. Se les presenta con uniforme blanco, una sonrisa y una promesa de paz eterna. Pero no toda muerte es inevitable. A veces, hasta las ánimas pueden cambiar. Si recuerdan quiénes fueron antes. 7 años llevaba trabajando el turno nocturno en el Hospital General y nunca me acostumbré al olor. Desinfectante mezclado con miedo, sudor frío y algo más dulzón que prefería no identificar.
Esa noche cubría el turno de Laura en el ala pediátrica. 6 niños internados, todos estables, todos durmiendo profundamente bajo el efecto de los sedantes. El pasillo se extendía ante mí como una boca abierta, luces fluorescentes parpadeando cada 3 segundos, creando un ritmo hipnótico que me mareaba. En el cuarto 304, Clara Vázquez, 8 años, respiraba con dificultad, neumonía severa. Sus padres se habían ido a casa después de 3 días de vigilia, confiando en que estaríamos ahí. Mi puesto de enfermería era una isla de luz blanca, en un océano de penumbras. El monitor de la computadora mostraba los signos vitales de los 6 pacientes, líneas verdes que subían y bajaban como montañas rusas en miniatura. Clara era la línea más irregular, la que más me preocupaba. A la 1:47 de la mañana, su monitor empezó a pitar. Frecuencia cardíaca acelerada, saturación de oxígeno descendiendo, corría a su habitación. Clara estaba despierta, pero no me miraba a mí. Sus ojos se clavaban en la esquina más oscura del cuarto, donde las sombras parecían más densas de lo normal. No quiero dormir, susurró con voz ronca. Ella dice que si duermo, ya no voy a despertar. Seguí su mirada hacia la esquina. No había nada. Solo la confluencia de 2 paredes blancas y una mancha de humedad que parecía extenderse mientras la observaba. ¿Quién dice eso, Clara? La señora de blanco. Está ahí parada. El frío me recorrió la espalda como agua helada. Ajusté su oxígeno y le di una dosis extra de broncodilatador. Los números en el monitor se estabilizaron, pero Clara seguía mirando la esquina con terror absoluto en sus ojos. Duerme un poco, pequeña. Yo me quedo aquí. No, gritó agarrando mi brazo con una fuerza imposible para una niña de 8 años. Si duermo, ella me va a llevar. Dice que ya es hora. Regresé al puesto de enfermería con las manos temblorosas. Revisé el expediente de Clara una vez más. Ingresó hace 5 días con neumonía bacteriana. Respondía bien al tratamiento. Los médicos esperaban darle del alta en 2 días. No había razón médica para ese terror. A las 2:15 de la mañana, los monitores de toda el ala comenzaron a fallar. Las líneas vitales se convertían en garabatos imposibles. Los números parpadeaban erráticamente. Llamé a mantenimiento, pero la línea estaba muerta. Solo estática que sonaba como susurros lejanos. Decidí hacer la ronda manualmente. Cuarto 301, Miguel, 5 años, apendicectomía. Dormía plácidamente. Cuarto 302, los gemelos Ruiz, bronquitis, también dormían. Cuarto 303, Amanda, 7 años, fractura de fémur. Su respiración era pausada, normal. Pero en el cuarto 304, Clara seguía despierta, mirando la misma esquina. «Sigue ahí», me dijo sin voltear a verme. «Ahora está más cerca». Esta vez yo también la vi. Era una mujer anciana, vestida con un uniforme de enfermera que parecía de los años 50. Su pelo canoso recogido con un moño perfecto, sus manos enlazadas frente al espejo. Pero su cara era lo más terrible. Sonreía con una dulzura maternal que no llegaba a sus ojos. Sus ojos eran pozos negros, vacíos de toda humanidad. «Hola, querida», me dijo sin mover los labios. Su voz resonó directamente en mi cabeza. «Soy la enfermera Elena, he venido por Clara». Mi cuerpo se paralizó, no podía moverme, no podía hablar. Solo podía observar cómo se acercaba lentamente a la cama de Clara. «No tengas miedo, pequeña», le susurró a Clara con esa voz que venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. «Donde vamos no hay dolor, no hay miedo, solo hay paz eterna». Clara comenzó a llorar, pero no emitía sonido alguno. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras su respiración se hacía cada vez más superficial. «¡No!», grité, rompiendo el hechizo que me tenía inmóvil. Me lancé hacia la cama, pero mis manos atravesaron el aire. La enfermera Elena no estaba ahí físicamente, pero su presencia llenaba la habitación como gas tóxico. Los números en el monitor de Clara comenzaron a descender peligrosamente. Su saturación de oxígeno cayó a 78%, luego a 65%. Su corazón se ralentizaba. «Está muriendo», susurré horrorizada. «Está siendo liberada», corrigió la voz de Elena.
El sufrimiento termina esta noche. Conecté el tanque de oxígeno a máxima capacidad. Inyecté epinefrina en el suero de Clara. Masajeé su pecho pequeño tratando de mantener su corazón latiendo. Pero por cada acción que yo tomaba, sentía una resistencia invisible, como si unas manos frías estuvieran desconectando cada cable que yo conectaba. Por favor, le supliqué a la aparición, es solo una niña, tiene toda la vida por delante. Elena me miró con una sonrisa terrible. Yo también fui enfermera, querida. Durante 40 años cuidé niños en este mismo hospital, pero nadie me cuidó a mí. Morí sola, en el cuarto de suministros, de un infarto que nadie notó por 3 días. Su historia se desarrollaba en mi mente como una película en blanco y negro. La vi trabajando turnos dobles, sacrificando su vida por salvar a otros. La vi envejecer sin familia, sin amor, con solo su vocación como compañía. La vi morir, abandonada y olvidada. Ahora traigo paz a los que sufren, continuó. Clara está sufriendo. Sus pulmones se llenan de líquido cada noche. Sus padres lloran en casa porque saben que no pueden despertar. Yo puedo terminar con ese dolor. Pero ella quiere vivir, grité. Mírale los ojos. Ella quiere vivir. Por primera vez, Elena dudó. Miró a Clara, quien luchaba por respirar pero mantenía los ojos abiertos, luchando contra el sueño eterno que se le ofrecía. Yo solo quiero ayudar, murmuró Elena, y por un momento su rostro mostró confusión, dolor, humanidad. Entonces ayúdame a salvarla, le dije. Usa tu conocimiento, enséñame cómo salvarla. Elena permaneció inmóvil por largos segundos que se sintieron como horas. Luego, lentamente comenzó a desvanecerse. La válvula del oxígeno está mal calibrada, susurró antes de desaparecer completamente. Tercera línea del ventilador, y necesita diuréticos, no broncodilatadores. Sus pulmones están encharcados. Corrí a revisar el equipo. Tenía razón. La válvula estaba enviando una mezcla incorrecta. La corregí inmediatamente. Cambié la medicación según sus instrucciones. En minutos, la respiración de Clara se normalizó. Su saturación subió a niveles seguros. Clara me sonrió débilmente. La señora de blanco se fue y murmuró. Dijo que podía quedarme un poco más. Al amanecer, cuando llegó el turno de día, Clara estaba estable y consciente. Los médicos se sorprendieron de su mejoría tan repentina. Milagro médico, dijeron. Nunca les conté sobre la enfermera Elena, pero esa noche entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. Las ánimas no siempre vienen a llevarse a los vivos, a veces vienen porque no pueden irse, porque su amor por el cuidado de otros trasciende la muerte misma. Elena había malinterpretado su propósito, creía que traer la muerte era traer paz, pero cuando le recordé su verdadera vocación, recordó que su misión siempre fue salvar vidas, no arrebatarlas. Clara se recuperó completamente, se fue a casa una semana después, corriendo por los pasillos que una vez la aterrorizaron. Yo seguí trabajando turnos nocturnos, y aunque nunca volví a ver a Elena, sé que sigue ahí, porque en las noches más difíciles, cuando un paciente está al borde de la muerte, a veces encuentro medicamentos que juraría haber agotado, o equipos reparados que estaban descompuestos, o simplemente una sensación de que no estoy sola en mi lucha por salvar vidas. Elena encontró su propósito, su verdadero propósito. Ya no es el ángel de la muerte que creía ser, es el ángel guardián que siempre fue destinada a ser. Yo fui bendecida por su visita. Y ahora que escuchaste estas 3 historias, ¿qué preferirías enfrentar? ¿El espíritu de una madre que te maldice por dentro o un grupo de ánimas que se lleva a los tuyos con una sonrisa piadosa? Y si la muerte no es el final, sino el principio de algo que te observa desde el rincón más oscuro de tu habitación. Y lo más importante, ¿cuál de las 3 historias te heló más la sangre? Te leemos en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita y déjanos tu like si quieres más historias como estas, porque en Sombras del Umbral, lo que narramos no es ficción, es lo que a veces se oculta cuando se apaga la luz.